Hola brujitas, aquí la Dani Vega, haciéndole este video como de introducción. Solamente es como una introducción a cosas que vamos a ver con más profundidad a lo largo de lo que queda del curso, que tiene que ver con la asignatura floral. ¿Qué es la asignatura floral? Como les decía, vamos a estar trabajando con esencias vibracionales de flores ahora, que tiene que les voy a mostrar varios tipos de preparación de esencias florales, eh, y voy a enseñarles cómo, o sea, como no enseñarles, sino más bien como que voy a indicarles cómo más o menos se pueden leer las flores, de para qué puedan servir en lo emocional, para qué nos pueden servir a nosotros los seres humanos sus propiedades. La asignatura de la flor es como la forma, es como el gesto de la flor. Es como cuando miramos algo por tanto tiempo que ya lo empezamos a conocer, y cuando lo conocemos como que podemos dibujarlo. Podemos dibujar para qué sirve, podemos como captar la esencia de la forma, de alguna manera. Eso es el gesto, como una forma de esencia de la forma de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotras preparamos una medicina vibracional con flores, lo que queda en el agüita, como ustedes ya lo han venido haciendo, queda el color de las flores, queda como su ciclo de vida, su personalidad. Se dice que la flor es la personalidad de la planta. Entonces, en este video introductorio les voy a explicar más o menos qué significa cada parte de la planta y cómo vamos a ir mirando la planta. Por ejemplo, la raíz de la planta representa la raíz, lo oscuro, lo desconocido, lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, si trabajas con una planta con una raíz muy profunda, como por ejemplo el árbol del pino, que tiene una raíz muy profunda, también significa que vas a trabajar con tu inconsciente y vas a trabajar con tu familia, con tu sistema familiar, porque es tu raíz. Entonces, la raíz representa un poco lo que es el sistema familiar, lo que está oscuro, lo que no está develado y lo inconsciente. Si trabajas con una planta con raíces superficiales, significa que esa planta no trabaja tanto esos aspectos de tu persona. Entonces, como por la raíz podemos ver como qué es lo que trabaja la planta, o como de qué forma puede actuar en nosotras, en qué aspectos nuestros puede actuar. El tallo de la planta es como, de alguna manera, cómo se presenta la vida, es como nuestro cuerpo, es como la planta se levanta, es como se relaciona también con el elemento agua, y que tiene que ver con, o sea, con la nutrición desde la tierra hacia la planta. Entonces es como también tiene que ver con el agua, y el cómo se levanta la planta, cómo se muestra la planta, la forma de una planta en tanto el tallo también dice muchas cosas. Por ejemplo, hay flores que son como que crecen y que como que son más orgullosas, se sostienen a sí mismas de mejor manera que otras que puedan tener su tallo más débil. Entonces eso te dice cómo una persona se comporta. También te puede decir algo el tema de la corteza, cómo me protejo. Por ejemplo, la corteza del árbol de manzano es súper rugosa y oscura, que en el fondo es como la autopercepción que tengo de mí misma, ¿cachai? Es como cómo me puedo, cómo me veo. Entonces, el manzano sirve para depurar todas las impurezas mentales. Entonces, como el me da vergüenza, el no me siento lo suficientemente perfecta, no me siento lo suficientemente pura, el manzano como que depura eso, porque nuestra corteza en el fondo se percibe como rugosa, fea, no fea, pero oscura, arrugosa. Entonces, como
Por ejemplo, la corteza del árbol roble es una corteza que no deja penetrar el agua. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que la personalidad de una persona, así como arquetípicamente como un roble, es una persona poco sensible, poco conectado con el agua. Al contrario, por ejemplo, hay otras plantas que son muy acuosas, visto como esos tallos que una como que los rompe y sale un líquido. Esas plantas son como más conectadas con el agua, entonces significa que de por sí sirve para personalidades más sensibles, más conectadas con el agua, con las emociones. Entonces como que el tallo nos muestra cómo nos percibimos ante el mundo. Las hojas de alguna manera representan cómo nosotros, cómo la planta se relaciona con otras plantas o con su entorno. Entonces tenemos hojas, por ejemplo, las espinas de un cactus, que hace espinas, que se protege, pero al mismo tiempo esa protección, esa espina es una hoja enrolladita, que hace más eficiente la captura de agua. O sea, como que hay que tener en cuenta, entonces, por ejemplo, ¿para qué serviría una espina de cactus? Serviría para una persona que se protege, pero para, de alguna manera, nutrirse. Entonces, como que serviría para una persona que está en un proceso donde necesita protegerse, pero para un fin nutricio. Por ejemplo, cuando está alrededor de personas que te chupan la energía, por ejemplo. También las hojas, hay como diferentes tipos. Por ejemplo, hay hojas peluditas. Esas hojas peluditas denotan que son más sensibles, captan más lo que hay en el ambiente. Eso significa como que esa persona va a ser muy susceptible a lo que pase alrededor de ella. Cuando lo llevamos como a esta lectura como si la planta fuera una persona. Las hojas, por ejemplo, que son impermeables al agua, también nos dicen algo. También nos dicen que una persona que quizás no es muy empática con las emociones de las demás personas. Cuando una hoja, cuando las hojas también te pueden decir cosas como cuando son perennes, cuando están en el árbol todo el año o en la planta, o cuando se dejan caer. Entonces como que en las hojas estamos viendo cómo la planta se relaciona con las demás plantas y con su entorno. Entonces es como lo social de una planta, por decirlo de alguna manera. Luego viene la flor, en el caso como la medicina de las plantas, de las flores, que en el fondo viene a representar la personalidad de una planta. Es como la flor es el resultado final de muchos procesos de la planta y cada flor es única. No sé si se han dado cuenta que hay como muchas, como dentro de una especie hay muchos géneros y muchos subgéneros y cada flor es única, es como que representa el sello y la personalidad de la planta. Entonces eso nos dice que en la flor podemos ver, por ejemplo, como la virtud, pero al mismo tiempo podemos ver la sombra de la planta. Por ejemplo, les voy a poner uno que conozco bien, que es el caso de Impatience, que es una flor que sirve para la paciencia, que es una flor que como que tiene un tallo cortito, que el tallo el que la ancla con la tierra, y como que toda la flor mira hacia un lado. Se dice que como que hacia dónde se dirige la energía de la flor también es muy importante, si se dirige hacia un lado que puede ser el futuro o el pasado, hacia abajo, hacia la tierra o hacia arriba. También la forma, eso lo vamos a ir viendo con más profundidad. Pero por ejemplo en esta planta, cuando una toca esta planta, expulsa sus semillas, así como ¡puf! Entonces nos habla de una personalidad impulsiva.
Entonces la virtud de esa planta al mismo tiempo es una planta, una flor rosadita, entonces como que al mismo tiempo como que está esta impulsividad, pero al mismo tiempo está este color rosado malva que te calma. Entonces como que en una flor podemos ver los dos polos, podemos ver así como la sombra y la virtud de la flor. Por ejemplo, le hablaba de la chicoria, que la personalidad de la planta de alguna manera es como una planta pegajosa, por decirlo de alguna manera, en el sentido que es como posesiva. Por ejemplo, una forma de saber que esa planta es posesiva es porque tira su semilla y la semilla tiene que caer cerquita de ella. No hay forma que se vaya lejos, que la tome el viento, no, como que la planta tiene, en sus raíces tiene como una sustancia pegajosa que hace que como que lo que esté a su lado se quede en ese lado. Entonces como que la planta me muestra que es una planta como posesiva. Pero al mismo tiempo tiene la virtud de, cuando uno hace la esencia, el color de la flor, como que este tinte que tiene, lo da al agua. Entonces significa que también tiene la capacidad de desapegarse. Entonces una planta te muestra la virtud y la sombra al mismo tiempo. Entonces como que hay que leerlas desde muchos lugares, de alguna manera. Como no solamente es esto, sino como que se puede leer de muchas formas. Eso es como nosotras mismas. Es como que podemos ser rabiosas e impulsivas, pero en nuestra luz podemos ser profundamente compasivas. Entonces como que tenemos los dos polos, pero es dependiendo de la situación o en qué polo estamos polarizadas, es como nos vamos a manifestar. También, bueno, una flor te puede decir muchas cosas, como te digo, vamos a ahondar eso en otros videos, pero anda observando hacia dónde se dirige su forma, si, como si pierde sus pétalos o no, cuántos pétalos tiene, cuáles son sus colores, como ese tipo de cosas. También si son flores simples o compuestas, porque hay muchas veces, por ejemplo en la flor de la chicoria, que es una flor que se ve muy normal, pero así botánicamente cada uno de esos pétalos representa una flor. En realidad es un conjunto de flores en una sola flor. Y cuando tenemos un conjunto de flores en una sola flor, significa que esa flor posiblemente sirva para integrarnos con nosotras mismas, integrarnos así como llevarnos hacia una unidad. Entonces como que todas estas características tenemos que tener así como en cuenta nuestra visión de cómo vemos a las plantas, pero también así como cierto conocimiento botánico para saber por ejemplo, cuáles son sus ciclos, qué climas les gusta, cómo se relacionan sus raíces. Hay raíces que se relacionan más con lo seco, hay otras raíces que se relacionan más con el agua. Entonces todo esto te va a dar pista para saber cómo va a afectar esa planta a tu campo áurico, a ti. Y por último, la semilla, que representa finalmente como el resultado de la planta. Cómo la planta da su material genético, cómo la planta continúa su existencia, vida en este planeta de esa forma. Entonces, la planta en ese sentido por ejemplo, es distinta. Ayer, por ejemplo, estaba observando las semillas de una lechuga y como que me dieron como varios pensamientos. ¿En qué sentido? Fue como las semillas están contenidas como en un cáliz y todas las semillitas están puestas juntas y y alrededor de ese cáliz hay como estos pelitos así como los de los dientes de león. Entonces, ¿qué dice? Que el resultado de esta planta, que son las semillas, está súper bien protegido. Y está protegido, ¿por qué? Porque alrededor de eso, como el tallito que tiene esta semilla, también es súper pegajoso. Y también ayer como que estaba recolectando semillas de lechuga de las lechugas que tengo,
y corté algunos poquitos de estos y al cortarla me di cuenta que salía un líquido blanco de la planta, que es como la sangre de las plantas. Entonces, ¿qué pasaba? Como que la planta de alguna manera se desangraba al, al perder su proyecto. Entonces, como que a mí me da a entender que esa planta es una planta un poco, no posesiva, pero sí así como pegote, como la chicoria, como les decía. Como, como que tiene este pegamento, como que sentí que como que llora cuando los frutos se van. Pero hay otras plantas que las semillas las tira al viento, como que las deja ser. Hay otras plantas que producen solamente una semilla por fruto y así. O sea, como que puedes ver como también la personalidad en tanto como cómo se comporta en tanto al dar, al resultado, a lo que está dando a la tierra. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que la lechuga también es una planta que puede ayudar a desapegarte. ¿Por qué? Porque está todo como todo esto pegajosito que está alrededor de las flores, porque las flores también son pegajosas, pero al mismo tiempo su ciclo de floración es súper corto. Entonces ahí te das cuenta que también, así como que es rápido, puede ser como para personas rápidas, un poco posesivas, por decirlo de alguna manera. Así que como que ahí este video es como simplemente para darte como una pequeña pincelada de cómo vamos a estar viendo a las plantas de ahora en adelante. Vamos a ir adentrándonos más con ejemplos por cada parte de la planta y cómo vamos a ir percibiendo a las plantas. Obviamente estas son como guías. Entender que esta es como una forma de ver las plantas desde la alquimia moderna, porque antiguamente las plantas también estaban relacionadas con los planetas, cosa que de pronto la FER nos puede ayudar, pero como que actualmente se utiliza más este método porque no es tan complejo. Creo que es por eso. Porque, no sé, como la alquimia para Celso también tiene todo el tema de las plantas, pero unida con los planetas y eso ya entra así como harina a otro costal. Entonces yo creo que eso nosotras lo podemos unir con lo que estamos viendo de las astroesencias, de cómo estamos preparando, o por ejemplo, pasa que algunas plantas, no sé si se han visto en los árboles de las ciudades, que es como que todas las plantas sincrónicamente, todos los árboles florecen a cierta semana. A mí me llama tanto eso la atención. Entonces, por ejemplo, en esa semana de floración, ver qué tránsito, qué planetas están rondando por ahí, porque esa planta debe afectar en ese sentido, sobre todo cuando todas las plantas, todos los árboles de esa especie están sincronizadas para florecer en esa fecha. Entonces yo creo que ahí hay una forma de unir como la planta con el cielo. Así que bueno, las dejo con estas pequeñas reflexiones y ahí vamos a seguir ahondando en las medicinas de las plantas. Gracias chicas por todo y que se preparen hermosas medicinas.